Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque ya se los habíamos prometido desde la semana pasada. Va a estar con nosotros nuestro amigo Leobardo Peña porque pues hay algo aquí que está cuajándose desde principio de año y queremos que nos platique qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que tenemos que fijarnos y pues con nosotros, como siempre, Bernadette Tristán. Bernie, hazle la presentación a Leo también, por favor. Híjole, cómo no, con todo el gusto, porque sí, algo me encanta es platicar con Leo de todo lo que él trae dentro de ese background de investigación, que no es un background nada más de atrás, sino que es la constancia, es el estar día a día, es el moverse a los lugares, a ver qué está pasando, la ratificación, ¿sabes? A veces podemos tener mucha información alrededor, pero no tenemos la posibilidad de ratificarla. Y Leo se dedica, y de verdad le pone mucho énfasis a poder ratificar eso que está pasando. Y como lo habíamos comentado, ¿no? En las transmisiones pasadas, un año donde se mueve, un año en numérico 7, un año espiritual kármico interesante, y un año donde los cielos nos están hablando, donde hay mucho a nivel de todo el mundo, ¿no? A mí que me pasa luego también de chismes por todos lados. El cielo está hablando, es como este llamado, yo lo pongo así como nos está llamando, el tiempo del tiempo nos está alcanzando, ¿no? Hay un tiempo atrás que ahora resulta que lo estamos alcanzando en una elíptica de tiempo bien interesante. Y yo creo que quién mejor que para platicarnos de qué es lo que estamos viviendo, de qué se tratan estos cielos, estos soles, estas imágenes donde a veces dices, ay, hay dos soles y una luna, ¿qué pasó? ¿Por qué mis ojos me engañan? ¿No? Estos eventos y estas visitas, ahora hay más frecuencia de avistamientos o de lo que creemos son avistamientos. Y entonces para hablarnos de eso, pues, ¿quién más? ¿Qué mejor que la voz y las palabras de nuestro super amigo Leo Peña? Leo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Qué gusto estar con ustedes, Bernie, Mauricio, empezando este año 2023, deseándoles siempre lo mejor para Wicca Radio, para todas sus actividades personales y sobre todo para todas las personas que nos están escuchando y que les interesan todos estos temas de los enigmas, del fenómeno ovni, contacto extraterrestre y sabiduría ancestral, que bueno, está íntimamente relacionado, ¿no?, con lo que está sucediendo, como bien mencionas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Leo, te lo agradecemos mucho. Leo, está la época muy caliente. Desde principios de enero de este año ha habido muchos avistamientos, se ha visto en las noticias, se ha visto en los medios de internet, todo eso, que hay mucha efervescencia de avistamientos, de cosas, y pues obviamente yo sé que hay como cosas que no se detienen, estos fenómenos electromagnéticos, estas cosas que están sucediendo. Platícanos qué es lo que tenemos. Bueno, efectivamente, como mencionas, los sucesos no se detienen, los avistamientos son continuos. Tenemos noticias muy importantes en cuanto a declaraciones que no solamente provienen de institutos pues astronómicos, ¿no? En algún momento hablamos acerca de los astrónomos que ya están tomando el tema del fenómeno ovni con una gran importancia, como Avi Loeb, ¿no? Precisamente hablamos de Oumuamua, estos aparentemente naves con formas de asteroides que están acercándose a la Tierra, que la NASA en los años pasados, en los años recientes, pues están pronunciando precisamente en pos de la investigación seria de lo que serían precisamente estos encuentros. Y bueno, lo que siempre se ha mantenido en los medios de comunicación y que ha generado una gran expectativa, que ha generado ríos de escritura ante el tema, películas sobre todo, pues es la desclasificación de los gobiernos, ¿no? Tan solo los Estados Unidos recientemente han
pues realizado ya declaraciones muy importantes para precisamente el 24 de diciembre, un 24 de diciembre, con un factor un poco de distracción mediática, pues el presidente Joe Biden precisamente firmó una declaración para la investigación del fenómeno OVNI. Ya el expresidente Donald Trump también había declarado y emitido una declaración y inversión de recursos para que se pueda investigar lo que es este fenómeno. Y bueno, tenemos en cuenta que a principios de este año también las instituciones norteamericanas, los gobiernos, han declarado formalmente que hay una mayor cantidad de avistamientos. Esa es una declaratoria formal que tiene que escuchar la comunidad internacional, pero son infinidad de testigos los que siguen fotografiando, los que siguen videograbando, precisamente los monitores meteorológicos precisamente siguen registrando anomalías electromagnéticas que se han relacionado con la presencia OVNI, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy importante, porque esto siempre está despertando la inquietud y el cuestionamiento de la sociedad. Dentro del contacto extraterrestre, ustedes saben que a lo largo de mi trayectoria de investigación, pues me ha tocado la experiencia del contacto extraterrestre, ser testigo de la experiencia de contacto, no solamente visual, sino testigo de estos encuentros o de recibir mensajes. Aunque parece ciencia ficción, pero siempre nos han manifestado que hay una preparación y un tiempo precisamente para llegar a un encuentro total. Entonces, estamos viviendo y estamos dando testimonio de esa preparación. Claro, justo eso, Leo, creo que es como muy importante. De repente podemos hacer conciencia de que a través de la historia de la humanidad, al menos la historia del siglo pasado, en el que está fresquecito todavía para nosotros, hay muchos relatos de los avistamientos, hay muchos miedos dentro de estos avistamientos o encuentros, las abducciones, las operaciones, todos estos procesos que de repente son del miedo o del desconocimiento. Pero también creo que aquí hoy en día a lo mejor son lo mismo, Leo, llegan en la misma cantidad, solo que la conciencia humana los puede ver más ahora y desde una percepción diferente. La conciencia del grupo ha cambiado y eso nos va a permitir una apertura a tanta información, a tantas razas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en mi caso, hay muchas personas que dicen, oye, yo vi y me habló un ser que era felino, ¿no? Y me dijo de los Urma, o me dijo de los Arturus, o me dijo de los Satanis, ¿no? Hay más contacto de diferentes razas en base también, pues a nuestras cósmicos, yo diría a nuestra semilla estelar, a nuestras memorias estelares y a las alineaciones. El miedo ante estos eventos de repente ya, y tampoco se queda en el amarillismo, ¿no? De a ver qué está pasando y esto, sino que ha cambiado de verdad a una idea de encuentro, a una idea en donde el vínculo entre estos seres en nuestra conciencia ya no es tan de miedo. ¿Qué esperamos de un encuentro, Leo? Cuando los anuncios cada vez son más en el sentido de, pues ya no nada más es verme, es una posibilidad telepática de entender o de tener contacto, y eso ya también desarrolla nuestras habilidades psíquicas, ¿no? ¿Qué es estos contactos? ¿Qué podemos esperar? O sea, porque al final habrá también mucha gente que diga, ¡qué miedo! ¡Qué pánico! ¡Qué horror! Esto sí ya es así como el fin del mundo. Y puede ser el fin del mundo, pero también es el inicio de otro, ¿no, Leo? ¿De qué se trata? ¿De qué se siente este encuentro? Exactamente, algo muy importante que mencionas, y siempre he mencionado también, hay una frase que siempre menciono en las entrevistas, es que en la actualidad estamos enfrentando una nueva realidad de información, ¿no? Y estamos entrando a un cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué una nueva forma de pensar, de poder comprender lo que es el fenómeno o esta relación? Y es decir, en un momento dado, como menciono, la política se está relacionando
sobre todo en el ámbito militar, y nos está dando un panorama cultural, ¿no? La ciencia está involucrada, la religión está involucrada, e incluso la propia economía. He dado algunos datos en algunas ocasiones de que en algún momento el foro de Davos, Suiza, estuvo hablando precisamente de que al menos en 10 años, y ya llevamos una cuenta regresiva, pues estaban predisponiendo un tipo de contacto con civilizaciones extraterrestres. Entonces, todo esto es un planteamiento cultural, ¿no? Y nos está cambiando la visión. Y sobre todo una visión a nivel de conciencia. Siempre lo he manifestado a nivel de conciencia. Lejos de que sí pudiesen existir civilizaciones agresivas, depredadoras, que lo existen, porque tenemos noticias y ya un contexto histórico. Aquí es donde entra esta parte histórica. Uno de los primeros mensajes que nos advertía de civilizaciones de otras características distintas al ser humano, físicas, es decir, somos antropomorfos mutuamente, es decir, tenemos estas características de cabeza, tronco, extremidades, pero existen de otros tipos de razas, precisamente como mencionas, y eso no se hablaba antes. Siempre se ha tenido el contexto del extraterrestre, ya sea de tipo gris, de este tipo reptil, y la otra, la contraparte, era los seres humanos, seres de apariencia nórdica, rubios, de cabello cano, o incluso los contactos que hemos podido llegar a dar testimonio de seres de apariencia oriental, ¿no? Que son seres de Orión, y que están muy involucrados en nuestra historia, y sobre todo también aquí en México. Y bueno, ahora está entrando precisamente un tema mucho más avanzado, que es ya entrar en contacto con civilizaciones que tienen otro aspecto, ¿no? Estos seres de aspecto felino, que obviamente también están registrados en la historia. Tenemos, por ejemplo, Egipto precisamente, seres lagartos, seres reptiles, ¿no? Seres como Anubis, ¿no? Pero existen realmente razas de ese tipo. Ahora tenemos que cambiar o poder discernir o poder comprender la diferencia de que en el pasado existieron esos encuentros, y hoy estamos volviendo a un ciclo de reencuentro con este tipo de civilizaciones. Civilizaciones que, como siempre he mencionado también, el mensaje es mucho más positivo que negativo. ¿Por qué? Porque si estas civilizaciones, como nos dice la televisión, Hollywood, nos quiere hacer daño, que bueno, en las abducciones lo ha habido en la historia, pero el mayor porcentaje de encuentros cercanos, al menos desde mi investigación, es mucho más positivo, es mucho más atraer el plano de la conciencia y la reconciliación del propio ser humano a través de la historia, de conocer nuestra propia historia para no repetir patrones. Entonces, todo lo que está sucediendo nos está dando algo. Claro. Además, hay esta frecuencia, Leo, que habla mucho de esta vibración. Nuevamente, por eso yo decía al principio, se siente como que estamos regresando al tiempo, como que estamos alcanzando el pasado para retomar aquellas energías que en su momento dijeron hay que dar chance a la evolución del hombre, a que el hombre esté listo en un estado de conciencia para poder entender una maquinaria tan perfecta como es el cuerpo humano, ¿no? Dices, esta maquinaria tan llena de información, estos recuerdos o estas memorias en donde la intervención ha sido en campos muy sutiles, tan sutiles como los códigos del ADN, ¿no? Que dices, pues, puedo pensar diferente. Hoy hay mucha más apertura de incluso los trabajadores de entender las semillas, de cuáles son estas semillas estelares, cuáles son los portadores de la luz, cuáles son los trabajadores de la luz, porque hay diferentes tipos de humanos ahora también trabajando en este contexto de comunicación, porque a veces dices, pues, ¿cuál comunicación? A mí no me toca. Pero si estás haciendo un trabajo energético, cualquiera que este sea, pues ya eres un trabajador de esta luz cósmica, ¿no? Si estás siendo una persona que simplemente empata y lleva cosas, ya tienes este portador de luz. Hoy ya vemos humanos con más
contacto estelar desde nuestros códigos. Y eso nos recuerda entonces la unicidad del cosmos, Leo. Estos son estos secretos o estas frecuencias que están guardadas en tradiciones ancestrales, de las cuales también, pues ahí tomas tú mucha información, ¿no? Exactamente, es un tema interesante porque podríamos hablar de los efectos de las radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, estos fenómenos que han abarcado precisamente las regiones de México y no es en otra parte del mundo, curiosamente es en México donde se presentan anomalías electromagnéticas en el centro del país que rodean o tocan estados como San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, el epicentro Guanajuato o la propia área de Michoacán, por ejemplo. Hace algunos años, en el 2009, el telescopio Fermi había detectado emanaciones del centro de la galaxia, ¿no? Emanaciones de color violeta. Esas radiaciones ya sucedieron hace miles de años, ¿no? O sea, la distancia en la que recorre esta energía, bueno, pues ya sucedió. Solamente que la expansión de ese tipo de energía ya nos está llegando. Y eso eran profecías que ya mencionaban los propios mayas, por ejemplo, ¿no? Esta emanación de la energía de Hunahpu iba a influenciar la conciencia del hombre. ¿Y qué es la conciencia? Sino paquetes de información que se basan en la experiencia. Y el ser humano es un proyecto humano, precisamente, que detona experiencia para el propio universo. Es por eso que tenemos tanta intervención, tanta observación de estas civilizaciones. Ahora bien, este tipo de anomalías electromagnéticas están sucediendo en un país tan importante, y lo digo desde una forma humilde, ¿no? de la parte de México, tiene un papel protagónico, porque hemos hablado también en conferencias que México tiene un centro magnético natural, es decir, lo parte una línea magnética que es el paralelo 19.5, y el cruce que hace exactamente en esta área donde se generan todos estos vórtices electromagnéticos que han salido en las noticias, pues se viene manifestando desde el año 2012, y el punto de intersección es con el anillo de fuego, y es curioso que no hay otro lugar en el planeta donde hace este cruce de energías como en México. Y obviamente esto incluso me han estado preguntando últimamente personas que trabajan en la aviación, ¿no? Sobrecargos, pilotos, etcétera, si este tipo de anomalías, porque ellos han sido testigos también de avistamientos ovni, pero me preguntaban acerca de este tipo de anomalías electromagnéticas que, como menciono, no solamente sucedieron en el año 2020, sino que han sido recurrentes. Hay que estar vigilando precisamente o monitoreando todos estos radares meteorológicos, pero me preguntaban si esto puede causar algún tipo de portal, porque esto también les causa mucha inquietud, porque lo relacionan como un triángulo de las Bermudas, ¿no? O sea, allá en el Atlántico precisamente existe esta zona anómala de energía en donde desaparecen aviones. ¿Qué es lo que sucedería si está manifestándose este tipo de energías en el centro de México? ¿Dónde estaría afectando la aviación? ¿Dónde está precisamente la seguridad de la aviación comercial, etcétera? Pero todavía no tenemos registros de algún tipo de evento. Lo que sí se ha manifestado es la mayor cantidad de avistamientos. Una de las cosas que se me hace interesante, Leo, de lo que comentas, es que sí por lo menos está más presente en la psique de la comunidad esta posibilidad de portales, porque no era un concepto de los 70, 80s, 90s, o sea, cuestión de portales y portales tiempo. Ya hay hasta series. O sea, hay una serie que está, creo, en Netflix, que se llama Manifiesto, que es interesante por el concepto que maneja, pero ya estamos enfrentándonos a una diferencia de realidades culturales, ¿no? Ya la gente no sale a ver el cielo con el morbo
de ver, sino más bien de comprobar. Ya tenemos como más un criterio más científico de que si yo veo algo extraño, empiezo a analizar, empiezo a ver qué es lo que sucede, o probablemente también empezamos a ver cambios atmosféricos y nos llaman mucho la atención y estamos poniendo más atención. De alguna manera, estamos volviéndonos como cultura más crítica, más científica, más cuestionable, nos estamos acercando o tratamos de allegarnos a fuentes más fidedignas. Ya empezamos a quitar mucha paja del medio. No sé cómo tú ves esto, Leo. Eso es muy importante. Mencioné cómo se involucra la ciencia en este momento en este tipo de fenómenos atmosféricos, energéticos o incluso dentro del fenómeno ovni. Mencionaba a Avi Loeb, ¿no? Precisamente un astrónomo precisamente de Harvard, y que nos da la pauta precisamente de que la comunidad científica está generando precisamente una nueva visión, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo porque es muy importante porque todo lo que dice la ciencia, ese es un paradigma y a veces tiene un sesgo muy importante, ¿no? Sabemos que los institutos manejan la información, pero la información también es poder de comunicar lo que se desea comunicar, ¿no? Y el fenómeno ovni ha estado envuelto precisamente en ese tipo de velo. Pero cuando personas rebeldes y que intentan generar una nueva propuesta ante el cuestionamiento, pues entonces estamos influenciados por una verdad, ¿no? Colectiva, que va hacia un propósito mucho más interesante. ¿Realmente está sucediendo algo o nos estamos acercando a algo? Y eso es muy importante porque ahí es donde cambia precisamente el paradigma, cambia la experiencia del propio ser humano, en donde ya no estamos teniendo un miedo para la conquista, ¿no? Porque también se están manejando dentro de la parte militar, se empieza a jugar un término también. Esto se hablaba también desde los años 80, con Ronald Reagan, por ejemplo, ¿no? En la Guerra Fría, esta relación que tuvo con Gorbachev en las Naciones Unidas, en donde, bueno, existía la Guerra Fría, pero Ronald Reagan manifestó una frase muy interesante. ¿Qué pasaría si hubiese una intervención o una llegada de civilizaciones hostiles a nuestro planeta? Tendríamos que unirnos, ¿no? Es por eso que se presentó el proyecto Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Actualmente los procesos se van repitiendo. Y bueno, en el mandato de Donald Trump se creó la Space Force, ¿no? Es decir, nuevamente se quiere militarizar el espacio. Pero tenemos que apuntalar precisamente con estos científicos, la sociedad, de que el evento tiene que ser mucho más congruente hacia una visión más planetaria, es decir, hacia una conciliación, ¿no? Yo creo que ese es el aspecto que nos está llegando en este momento, de cambiar precisamente esta idea de cosas nocivas hacia algo mucho más positivo. Y no solamente en el contexto extraterrestre, sino en el contexto humano. Claro. Ahora, Leo, hay una relación, no sé si tenga que ver, me gustaría tu opinión, ¿qué tanto se está aumentando estos avistamientos en relación a estas intenciones de regresar nuevamente a la Luna después de tantos años? Ya estamos teniendo imágenes por parte de los chinos, creo, del satélite que está a 100 kilómetros de la superficie de la Luna y que ya próximamente va a haber misiones para volver a lunizar y estos viajes a Marte. Entonces, siento que hay como quitaron esa falta de interés por la Luna, por llegar a la Luna, que también es muy cuestionable, pero ahora que empiezan a decir, pues ya hay misiones nuevas a la Luna y estamos viendo que yo creo que nunca dejaron de ser, pero ahorita que hay más interés por la Luna, por volver a lunizar,
empieza a haber más avistamientos. ¿Qué crees que tenga? ¿Qué relación debe de tener esto? Tenemos que hacer una revisión histórica y leer entre líneas los sucesos se han podido registrar. Por mucho que se intente ante las instituciones poner un velo, ¿no? Porque como bien dices, la llegada a la luna es cuestionable. Se habla muchísimo de que si llegaron, no llegaron. Los testimonios más importantes que se han dado es de Buzz Aldrin, ¿no? Que ha declarado cosas muy comprometedoras para los institutos, pero sobre todo los de Neil Armstrong, ¿no? Cuando precisamente se despliega una información donde ellos fueron testigos de avistamientos en la luna y de haber visto seres allá precisamente. Y una advertencia precisamente, porque se ha jugado mucho precisamente con la luna. Hay indicios de que hay construcciones o que hubo construcciones en la luna, se han hecho documentales como los de Mirlo Rojo de Planeta Encantado de Juan José Benítez, pero ¿qué es lo que se creó años posteriores? Se detonaron bombas atómicas precisamente o supuestamente para encontrar agua. ¿Y qué pasó con esos vestigios? Los desaparecieron, los destruyeron. Es una razón por la cual no se ha llegado nuevamente a la luna. Entonces, ¿qué es lo que podemos relacionar en este contexto con los avistamientos? Es nuevamente tener cuidado con lo que estamos haciendo. Queremos ir a poblar la luna cuando todavía no resolvemos nuestros propios problemas en nuestro planeta. Queremos llegar a Marte, ¿no? Se tenía proyectado precisamente que en el año 2033 al 2035 se podían ya empezar los primeros o las primeras construcciones precisamente para hacer colonias en Marte, que también es muy cuestionable. Todos esos proyectos se vinieron abajo. Las sondas que ha enviado China, Rusia o nuevamente lo que ha estado realizando Estados Unidos han tenido problemas, ¿no? Entonces, me parece que hay un resguardo todavía de advertencia, por lo cual los avistamientos se están generando con mayor intensidad en los Estados Unidos y aquí en México. Recordemos también que los avistamientos desde el año 2017 empezaron a generarse demasiado en California, en los Estados Unidos, y después empezó a hablar en Tijuana, pero California es un lugar estratégico para mucho tipo de pruebas militares y etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay una relación nuevamente de influenciar al ser humano a tomar conciencia. En Estados Unidos se han hecho pruebas militares, ¿no? Precisamente hoy está saliendo información acerca precisamente de que en el año de 1945 esta zona de Nuevo México de Trinity, ¿no? Que fue investigada por Paola Harris o Jacques Vallée, ¿no? Un investigador francés, pues cómo se generaron grandes avistamientos precisamente en esas áreas, ¿no? Es donde más avistamientos en Estados Unidos se han registrado. Entonces, si leemos y armamos el contexto de líneas de esta lectura, pues regresamos nuevamente a esto que he mencionado. Es una advertencia para el ser humano para saber si seguimos con esta actitud bélica o generamos una reconciliación. Y eso es lo que se está dando con todos estos avistamientos que, como mencionamos al principio, es importante que se dé a conocer ante la sociedad que esto está incrementándose, y sobre todo en los volcanes. Hay imágenes que he podido realizar, me han enviado imágenes, por ejemplo, para poder hacerle sus estudios a través de filtros de computadora, y nuevamente se registran en las zonas volcánicas. En Puebla me he encontrado con el mismo objeto, ¿no? Que es algo sumamente interesante. No son otro tipo de naves, objetos, sino es la misma característica de la estructura y que se han registrado en otros años. Es decir, ahí sigue vigente el contacto y sigue vigente precisamente la presencia de ellos.
Claro, claro. Aquí en Michoacán está mucho el rumor de el probable nacimiento de un nuevo volcán hacia la zona de la costa de Michoacán, que es precisamente el epicentro del terremoto del 85 y de este último. Entonces, pues se tiene muchos registros de fenómenos que están relacionados, de que hay vapores, de que está habiendo mucho réplica de sismo, que está habiendo pérdida de cosecha porque la tierra está poniendo muy caliente. Entonces, pues sí, hay un gran incremento en la actividad volcánica en Michoacán. Sobre todo la parte telúrica volcánica, y es donde ahí se registran la actividad ovni, porque recordemos que la actividad telúrica es actividad magnética, y como nosotros estamos ubicados precisamente en este vórtice y con este tipo de anomalías que se están registrando, entonces hay una canalización de energía electromagnética. Y cuando científicamente esto se ha mencionado, cuando se reúnen este tipo de energías electromagnética y magnética, se generan los toroides, los campos de vacío. Y esos campos de vacío se transforman en agujeros de gusano. Esto está, o sea, esto se Sí, puede hablar claro. en la física. Claro, pero además, fíjate, esto que está sucediendo nos lleva un poco a este recuento o a este recuerdo. El renacer en un momento es caótico. El despertar y el romper paradigmas, pues genera caos. La Tierra, en su movimiento, en sus cambios electromagnéticos, va a generar movimientos que de repente podríamos sentirlos no tan lindos porque nos mueve nuestra zona de confort, nos mueve el planeta que siempre hemos conocido y nos los lleva a estadios diferentes, estadios, incluso como dice Mao, pues aquí ya no voy a poder sembrar, ahora tendremos que hacer algo. Empieza a cambiar el ecosistema de la Tierra, empieza a cambiar nuestro espacio-tiempo, ¿no? Los días, la medición, llegará su momento, yo siempre he dicho, en que tenemos que hacer el ajuste del tiempo, porque justo estos toroides, justo estas energías de los gusanos, empiezan a generar o hacernos conscientes del entrelazamiento de cómo estamos unidos con muchas otras especies. Y dijiste algo que a mí me llama como mucho recalcarlo, porque romper un paradigma es crear una nueva historia. Y estamos en un punto en donde la conciencia puede crear una nueva historia o quedarse atorado en esta historia mecánica militar que no nos lleva a ningún lado porque nos sigue atorando bajo leyes universales que dicen, no, pues sigamos restringiendo el encuentro porque no están listos, siguen siendo estas mentes bélicas o siguen siendo estas mentes de poder control en lugar de poder por autoridad y conocimiento. Creo, Leo, que algo de lo que nos estás diciendo es importante recordarles o ratificarle a la persona. Estamos creando, el pensamiento crea. Si yo estoy creando un pensamiento de vínculo adecuado con este cosmos, con estos encuentros que siempre han estado, seguramente podemos obtener una mayor, pues qué diré, un mayor porcentaje de evolución positiva para nosotros, ¿no? Al final no es algo que tengamos que pensar como una maldición o un proceso, aunque sí haya seres que están siendo no tan lindos estratégicamente, o sea, que haya seres que intervienen de forma bélica también, podemos elegir, estamos en este parteaguas como humanidad en donde podemos elegir un estado de conciencia. Nos vamos a los seres o nos vamos a una evolución o a una confederación galáctica que evolucione, que rija de forma diferente la conciencia, o nos vamos a un grupo y nos mantenemos en un grupo bélico que no evoluciona, ¿no? Y esa es como el parteaguas de estos encuentros. El poder verlo, el poder sentirlos, el poder ver los cielos, no es temerles, es dejar de tener miedo, empezar a conectarnos con la energía, ¿no? Que a nosotros le hemos llamado amor cuando nos es positiva, ¿no? Pero voltear y decir, a ver, en este campo energético, ¿qué tipo de conciencia voy a usar para mirarlo, para ver este encuentro, ¿no, Leo? Ciertamente, Verne, es muy importante lo que dices, y esto me recuerda precisamente una frase
eh, que hablaba mucho mi maestro don Antonio Velasco Piña. El ser humano tiene que retornar a una conciencia planetaria, ¿no? Realmente, porque has dicho muy bien, el ser humano está conectado, o sea, somos seres terrestres y estamos conectados a una energía precisamente planetaria. El planeta tiene su propia conciencia y el ser humano se ha despegado precisamente de esta conciencia. Debemos de retornar precisamente a este tipo de frases, como se llama el enraizamiento, por ejemplo. Y algo muy importante también es poder generar una responsabilidad social, ya que si somos parte del planeta, somos habitantes de este planeta, nosotros somos como agujas de acupuntura precisamente, es decir, mantenemos una evolución unificada, es decir, en muchos contextos nos hemos separado. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de retornar precisamente a esa unidad. Y claro, si somos esas agujas de acupuntura para el planeta, entonces, ¿qué es lo que estamos precisamente plantando a nuestro planeta, ¿no? Todo esto que sucede, los terremotos, pues es también consecuencia de la actividad energética del ser humano. Los volcanes, precisamente la sabiduría ancestral, mencionan que los volcanes tienen conciencia y los volcanes son canalizadores precisamente de esa energía. Y los seres humanos nos volvemos sísmicos, telúricos y volcánicos, ¿no? A través de nuestras emociones. Entonces, sí, claro, creo que debemos de tener bastante cuidado con nuestra actitud, con nuestro actuar. Y obviamente es lo que siempre han estado vigilando estos seres, es lo que están aprendiendo de nosotros, porque ellos son seres de una capacidad intelectual impresionante, pero esa capacidad intelectual los limita dentro de sus sentimientos y emociones, lo cual el ser humano tiene la capacidad de desenvolverse precisamente en ese tipo de experiencias. Es decir, somos como un pequeño jardín de niños, en donde estamos mostrando o haciéndole recordar al universo precisamente estas capacidades. Pues como somos prácticamente un planeta laboratorio, pues precisamente debemos de ir comprendiendo. Entonces, redondeando un poco este contexto de lo que hemos hablado, el ser humano ya en la actualidad ya estamos cuestionando muchos estos temas, ¿no? Y estamos tomando una responsabilidad totalmente diferente. Se hizo una encuesta hace algunos años, cuando empezaba la desclasificación del fenómeno OVNI a nivel gubernamental dentro de los Estados Unidos, y se le preguntaba a la población si el que estuviese enterada de que los militares son testigos de este tipo de acontecimientos, pues si provocaba miedo. Y había un gran porcentaje, más de un 70% de la población, al menos de Estados Unidos, donde se efectuaron las encuestas, que mencionaban que no tenían miedo, que por el contrario, había un ambiente más de confianza para con este tema. Entonces, estamos viendo un cambio muy, muy importante en la concepción del propio humano y de esa relación, como mencionas, con el cosmos. Porque también la sabiduría ancestral aquí entra de lleno en la transformación del ser humano. Hablar de contexto extraterrestre no solamente es hablar de entidades humanas o humanoides, sino también de energías que provienen del cosmos, son extraterrestres y que están interactuando o están estimulando la conducta del ser humano. Tú lo sabes muy bien, dentro de la parte Wicca, ¿no? Dentro de la astronomía, de la astrofísica, todo esto, las energías cósmicas influencian nuestra conducta, ¿no? Ahora entra ahí la responsabilidad. Las energías no son ni malas ni buenas, solamente potencializan. Entonces, si nosotros estamos tristes, va a potencializar y nos va a generar incluso una enfermedad. Pero si estamos más proactivos, más conscientes de nosotros mismos,
Entonces nos va a impulsar a unas capacidades más creativas. Entonces Claro. ahí viene un tema importante para que podamos analizar los seres Ujú. humanos. Y como una reflexión, ¿no, Leo? Porque fíjate que ahorita que hablas de esto, el cambio de la mente hacia una perspectiva diferente, sí está marcado, ¿no? Me hiciste pensar ese de, nos hemos alejado un poco de esta conciencia planetaria. Y entonces recuerdo el relato de Gaia y Uranos, ¿no? Donde eran pareja bien hermosos, o sea, porque Urano se enamora de Gaia, esta tierra hermosa, y vienen y se enamoran, y pues Urano, que es así todo ego, todo rico, tiene hijos e hijos e hijos con ella, y a los feitos los manda abajo de la tierra, donde nadie los vea porque están feitos, y pues no, Urano no puede tener hijos feitos, ¿no? Y Gaia no sabe de esto. Cuando se llega a enterar Gaia del oculto de algunos de los hijos, enfurece tremendamente con Uranos, le reclama y toma a su hijo más grande, Cronos, y le reclama, le dice a Cronos lo que ha pasado, y Cronos clama venganza. Fíjate cómo este juego del tiempo y de la unicidad de materia-espíritu en un momento, en una leyenda muy antigua. Y entonces esta energía manda a Cronos a que le corte el miembro a su papá, a Uranos, y Uranos salga volando y diga, no, pues bye, y me voy y me alejo. Es una primera separación entre lo material y lo espiritual. En algunos momentos decía, pues nos quedamos con lo espiritual, nos quedamos con lo material, nos quedamos con la tierra. Pero realmente no, nos quedamos con lo espiritual, nos fuimos con Uranos y se nos olvidó la tierra. Nos desconectamos de la madre, nos desconectamos de esta energía, sintiendo que estábamos separadas, la energía espiritualidad y la energía tierra, ¿no? La visión es diferente. En algún momento siempre así era, no, pues es que nos quedamos en la Tierra. Yo opino, nos fuimos con Uranos y nos desconectamos de la Tierra, y por eso perdimos la conciencia planetaria. Y es un momento en donde volver a reencontrar a Uranos y a Gaia, volver a encontrar que sí nos podemos anclar en la Tierra. Por eso es tan importante la palabra de enraizarse, arraigarse o anclarse, porque sí salimos volando con Uranos, ¿no? Y entonces regresar y enraizar puede hacer esta conciencia diferente. Todo esto que acabas de decir me relata tanto esto, porque además me recuerda cómo vamos cambiando la idea de los orígenes, cómo si vamos sintiendo el tiempo antes del tiempo, donde el origen no es, donde el viejo continente no es exactamente Europa, donde el viejo continente empieza a vibrarse y a recordarse en América, en estas zonas, y cambiar paradigmas muy fuertes, ¿no? Donde la Tierra de redonda a plana y de plana a redonda. Conceptos bien interesantes, ¿no, Leo? Sí, en algún momento ojalá podamos platicar un poco, porque es un tema muy extenso, toda esta parte de la historia del eurocentrismo, todo lo que parte de la historia oficial, ¿no? Oficial, pero la historia está cambiando. Las últimas investigaciones que estoy documentando con algunos otros investigadores muy importantes nos están dando otros datos, porque es América la cuna de las civilizaciones, la cuna de la espiritualidad del mundo, pero ya habrá un momento para poder hablar de esto. Pero ciertamente lo que mencionas, el enraizamiento es muy importante. Eso lo tenemos de una forma natural los seres humanos, algo que no tienen los seres extraterrestres. ¿Por qué? Porque ellos viajan, son viajeros en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando ellos no están arraigados, enraizados en sus lugares de origen, entonces precisamente como lo que mencionas, nos vamos más a Urano, nos vamos más al intelecto y perdemos la noción de la experiencia de la parte espiritual. Los seres extraterrestres en este tipo de comunicaciones han aceptado que son espiritualmente mentales, no son espiritualmente espirituales. El ser humano tiene la capacidad de poder vivir precisamente este tipo de universos paralelos, ¿no? Que es el universo físico, el universo mental, creativo y el universo espiritual. Es por ello que es tanta la importancia que le dan al ser humano, porque puede jugar esta relación entre estos mundos paralelos, ¿no?
puede un ser humano ser tan espiritual como puede ser tan mental, o puede anclarse meramente en el terreno físico y pues andar como animalito, ¿no? Pero a veces vemos que los animalitos son más espirituales, ¿no? Están más en el aquí y ahora. Eso es muy importante, el estar aquí en el ahora, pero sobre todo necesitamos estar como muy sintonizados a esta, como tú le mencionas en tus programas, en esta nueva realidad de información, porque necesitamos estar atentos a lo que está sucediendo. Lo que tú dices también es muy importante, aprender a leer entre líneas, entre lo que nos dicen las noticias y lo que en realidad es. Y creo que es importante que la gente ponga atención, no nada más en el cielo, no nada más en lo que está pasando alrededor, sino en qué información están obteniendo, ¿sí? Obviamente, si quieren informarse bien de las investigaciones y todo eso, pues vean el canal de Leo, ¿sí? Enigmas 360 grados, ¿sí? Ahí estás en Facebook, en YouTube, en Instagram, todo lo pueden llevar, y obviamente pues también en la serie de presentaciones que estás teniendo y que ya ahí Bernie y yo estamos poniéndonos de acuerdo para jalarte acá a Michoacán, a San Luis Potosí, a Cortázar, a Guanajuato, a todas estas partes, porque la gente está muy interesada, Leo, de oír de tu propia voz, porque además muchas veces escuchamos la información, ¿sí? Pero nos gustaría muchas veces tener a personas como tú que se dedica a esto para decirle, oye, me pasa esto, y dame una retroalimentación, ¿sí? Muchas veces el estar en contacto contigo le permite a las personas expresar y decir, oye, tengo esta foto, pero muchas veces la gente tiene miedo de decir, mira, voy a decir esto y me van a decir, mira, estás loco o estás payaseando, o la gente tiene miedo o no, todavía no tienen esa apertura, ¿sí? O hay gente que somos muy abusivos de tu amistad porque de repente cualquier cosa, un video, Leo, ahí te va información y chécamela y veme y dime si está bien, si no, si la creo, si no la creo, pero hay esta parte, ¿no? Esta nueva realidad de información que tenemos que aprender a digerir lo que está sucediendo y a entender la importancia que está teniendo. No nada más es decir, ay, pues dijeron en las noticias de un avistamiento y las desecharon porque son globos. No, aguas. O sea, si está saliendo en las noticias es por algo. Sí, incluso hay bastante actividad, ¿no? Por ejemplo, a principios de este año, aquí en Ciudad de México, en la zona del Valle, en la parte sur, se manifestaron pues unos eventos de unas luces precisamente que comenzaron en el atardecer y que duraron bastante tiempo. Pero personas muy aventuradas, como mencionas, también me escribían y me decían, son globos de Cantoya. Digo, por Dios, o sea, está bien que hay que cuestionar, pero que hay que cuestionar con razonamiento, ¿no? Hay que investigar, no hay que dar por hecho. Eso es lo importante que se puede generar en esta nueva realidad de información. Ustedes saben que aparte de la investigación, de la exploración, de haber sido testigo de la experiencia de contacto, siempre me importa cuestionar precisamente y poder investigar para poder generar un contexto de comprensión, porque lo importante es comprender lo que hemos mencionado, leer entre líneas hacia dónde se dirige todo esto, ¿no? Todo lo que sucede en los volcanes, las anomalías electromagnéticas. Últimamente me ha tocado vivir el nacimiento de nuevos lugares de contacto extraterrestre, como es San Juan del Río en Querétaro, ¿no? Es impresionante lo que ya se está manifestando, sobre todo en cerros como La Estancia. Es un lugar que está atrayendo mucho la atención. Hemos tenido la oportunidad de estar pues en varias ocasiones, grandes amigos como Margarita y Diego, que viven allá en San Juan del Río, me han llevado a estos lugares y hemos tenido la oportunidad de ver lo que son las caneplas, este tipo de drones que son cámaras
de monitoreo, pero las hemos visto totalmente cerca. Y a partir de esas experiencias se han detonado en los periódicos de precisamente de la zona los avistamientos en este tipo de montañas. Hay 3 montañas ahí que también tienen una relación con la cultura ancestral, con el contexto ancestral, que también es un tema que podremos abordar más adelante, pero están naciendo nuevamente precisamente lugares de contacto extraterrestre. Ellos me han manifestado también que han tenido la oportunidad de vivir los Sendras, precisamente estos portales dimensionales en donde pueden, ellos han tenido contacto precisamente con este tipo de entidades a través de estas manifestaciones energéticas. ¿Pero por qué? Porque las montañas, nuevamente así como los volcanes, o muchos de estos lugares son pequeños volcanes, pues generan esta energía magnética, la energía que canalizan electromagnética, generan estos agujeros de gusano. Regularmente les llamamos portales dimensionales y lo relacionamos con películas como Stargate, ¿no? Estas puertas estelares. Pero realmente, aunque suene ciencia ficción, se generan y estamos ya siendo testigos. Muchas personas están siendo testigos de este tipo de experiencias. Exacto. Es muy interesante todo esto, Leo, pero pues creo que vale la pena el tener un programa exclusivamente para hablar de esta parte de fenómenos que están sucediendo, porque como tú dices, es demasiada información y muchas veces hay que digerirla y hay que irla dando por partes. Te invitamos a que en un rato más, en unas semanas, volvamos a tener un programa para que nos vayas platicando esto. Está saliendo mucho esta parte ancestral, de hecho hasta está teniendo efervescencia en varios documentales que están saliendo en la televisión. Claro. Y creo que tu punto de vista es muy interesante, muy innovador y va a causar un gran revuelo. Sí, es últimamente lo que estoy generando. Ya pues vamos a comenzar las actividades de conferencias. He estado hablando, por ejemplo, de los olmecas y su relación con otras humanidades. Precisamente este concepto de preamérica, lo que mencionaba, todo lo que es el origen de la humanidad o el repoblamiento de la humanidad después de ese gran diluvio universal, pues que destruyó la Atlántida, Mu o la propia Lemuria. Y que surge de América el conocimiento que migra a las 4 regiones del planeta, y hay migraciones que regresan nuevamente a Centroamérica y generan precisamente una de las culturas más importantes de Mesoamérica, como la olmeca. Pero hay cosas muy importantes, porque estas analogías, acerca de este conocimiento que tienen, por ejemplo, los olmecas con los celtas, con los hindús, con los tibetanos, nos está hablando de un origen común. Pero la historia cambia, porque no proviene de Europa, sino que llegó a Europa. Y tenemos un hermanamiento muy importante. Recientemente, en lo que fue diciembre del año pasado, tuvimos la oportunidad de recibir una embajada precisamente del Tíbet, ¿no? Con Italia, con Khenpo, que es un gran maestro del linaje Dakini, Barak Yogini, de toda esta parte del budismo. Y bueno, pudimos encontrar pues testimonios impresionantes precisamente de todo este contexto planetario, de lo que es Gaia, la Madre Tierra, la Virgen de Guadalupe, la Tara Verde, es decir, todo lo que se relaciona precisamente con esa conciencia planetaria. Y bueno, fue muy importante poder compartir pues información, ¿no? En donde nos verifica precisamente que la historia está al revés. Eso va a causar revuelo. Mucho. Pero está muy interesante. Entonces, pues próximamente esperemos tenerte de vuelta aquí en Wicca Radio México. Y no sé si tengas aquí en los próximos días algún encuentro, alguna conferencia.
Estamos preparando nuevamente la conferencia de El Enigma Olmeca y su relación con otras humanidades. Es un tema que cada vez lo voy replanteando porque surge mucho más información dentro de las expediciones que he realizado aquí, sobre todo en esta parte de Veracruz y Puebla, con la cueva de Cuetzalan, que se relaciona con la cueva de los Tallos. Y bueno, hablar de la cueva de los Tallos es impresionante. Tenemos ya materiales, estamos incluso generando, y esto les daré en este año la noticia en su momento, porque vamos a crear un instituto de investigación, no solamente del fenómeno ovni, sino de la relación del fenómeno ovni, el contacto extraterrestre con las culturas ancestrales. Y esto va a ser muy importante porque hasta el momento no hay un instituto que haya relacionado estos dos rubros. Yo lo he manejado desde una forma independiente, pero con toda la información que hemos acumulado, tanto los chicos de Querétaro, Diego y Margarita y su servidor, conjuntamente con la documentalista Ruth Rodríguez Sotomayor, quien nos ha apoyado precisamente en toda esta información, pues está cambiando precisamente todo este concepto de la historia, pero nos está haciendo comprender precisamente esa parte de conciencia, esa parte histórica y el propósito, aunque bueno, a ella no le gusta hablar de extraterrestres porque ella es una científica, pues el trabajo lo hacemos nosotros. El poder relacionar este contexto global cósmico terrestre nos está llevando precisamente a que la comunidad pueda familiarizarse con las raíces y entonces el leer entre líneas todo este concepto, aunque sea ciencia ficción, aunque sean fakes, aunque sean noticias gubernamentales, aunque sean versiones de la historia institucional, cuando nosotros vamos comprendiendo la otra cara de la historia, ya no nos engañan. Exacto, exacto. Eso es lo importante, que tengamos esta nueva realidad de información y sepamos filtrar y sepamos manejar las cosas de una mejor manera. Leo, te agradecemos muchísimo, se nos está acabando el tiempo, pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros porque sí hay como mucha inquietud. Ojalá que toda la gente nos comente si han percibido algo, si tienen alguna experiencia acerca de esto. Y volverle a recordar a la gente que estén al pendiente de tus redes sociales, de tu página de YouTube, de Instagram, de Facebook, Enigmas 360 grados, ahí se los pongo en pantalla para que ustedes puedan acceder más a toda la información que genera Leo, que es muy importante. Pues muchísimas gracias, Bernie, Mauricio, siempre por el espacio para hablar de estos temas que causan mucho revuelo, ¿no? Cuando menciono ya no nos engañan, no como investigador, sino ya no nos engañan al colectivo, ¿no? Que eso es lo más importante. Pero más que nada poder tomar esa conciencia. Siempre voy a recalcar que lejos de todo lo que se habla y hay detrás de todo este tema, la parte de la conciencia es lo que nos va a ayudar a trascender como humanidad, siempre y cuando tomemos y asumamos nuestra individual responsabilidad ante estos temas. Claro, súper. Y eso es importantísimo, Leo. O sea, al final estamos parados en ese momento donde tenemos que reivindicar, transformar, reestructurar el significado de muchas palabras, ¿no? O sea, tenemos que reescribirnos, tenemos que reidentificarnos, y qué mejor que a través de tus palabras, de tu investigación, en donde podemos de verdad hacer un estado de conciencia, ¿no? En donde decimos, puedo entender que la individualidad no es estar separado de todos, sino saber que soy indivisible. Ese es el significado de la individualidad, indivisible. Somos indivisibles, estamos conectados, y eso nos hace también que podamos entrar en ese estado de conciencia que dice, si soy indivisible como humano, soy indivisible como semilla estelar, soy indivisible como portador de una conciencia planetaria. Y eso está súper, Leo. Muchísimas gracias. Yo de verdad te agradezco siempre, porque eres así como, yo te escucho y mi ardilla empieza a moverse así de, ah, sí, piensa en esto y haz esto, y esto es muy padre. Eres inspirador en ese sentido.
Y eso está muy padre, inspirar a una conciencia, inspirar a un colectivo que pueda despertar y elegir historias grandiosas, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, Leo, bienvenido. Te espero en San Luis, Leo, ya hay que generar ese espacio ahí, te están esperando. San Luis es un lugar que finalmente está en este centro donde cosas están pasando y pues les va a interesar, están seguros que quieren entender qué está pasando también en su zona. Son zonas interesantes, Guanajuato, San Luis, Querétaro. Entonces, pues ahí te esperamos, Leo. Y no solamente las conferencias, sino también los viajes para poder estar en el lugar, ¿no? Porque también a las personas les interesa conocer físicamente este tipo de lugares. Así es que ya estamos proyectando toda la agenda precisamente de conferencias y de viajes precisamente para este año. Gracias, Bernie. Gracias, Mauricio. Gracias, Leo. Te agradecemos muchísimo tu presencia y que nos platiques de todas estas cosas. Amigos, pues espero que les haya gustado. Si tienen muchas dudas, pues ahí contactan con Leo para que se las disipe, porque nosotros no, el tema, el especialista es Leo. Mil gracias, Leo, mil gracias, Bernie, se los agradezco mucho. Amigos, a ustedes les agradezco mucho el haber estado con nosotros en una transmisión más de Wicca Radio México.